les decía yo que las medidas, ayer lo anunciábamos aquí, esa rueda de prensa de Mario Draghi esperadísima, el gran responsable del Banco Central Europeo, anunciando unas medidas históricas, dejando los tipos de interés al 0,15, anunciando una inyección de liquidez de 400.000 millones de euros, 400.000 millones de euros, que realmente suena apoteósico, en fin. Y todo esto nos preguntamos aquí si esto lo vamos a notar los españoles. Hoy el Banco de España, esta misma mañana, un consejero del Banco de España que se llama Guillem López Casanovas, ha dicho que el efecto de las medidas del Banco Central Europeo sobre el crédito a las empresas será inmediato. Pedro Schwartz, esto ha distinguido unas medidas de otras, pero ¿qué es lo que va a pasar a partir de esta inyección de dinero, esta bajada de tipos y otras medidas que han tomado? Lo primero es que tomo la precaución, como todo economista tiene que tomar, de que una cosa dicen las autoridades al explicar sus medidas y otra es lo que luego ocurre, con que no todo es tan automático. Resulta que en la economía es como si uno conduce un coche en el que el volante piensa y la marcha va por su aire y luego el freno obedece o no obedece. Así es como hay que concebir lo que es la economía, que se hacen cosas y no funcionan. La prueba es que había mucho dinero en la economía europea y este dinero no llegaba a las empresas, no llegaba a las pymes, sí llegaba al gobierno, que seguía emitiendo deuda, pero no llegaba a las empresas ni a las familias. Y eso es que al mismo tiempo que estaban creando, que había dinero ahí, los bancos que recibían ese dinero, en vez de prestarlo, o bien lo convertían en capital, para ser más sólidos, sí, o bien lo depositaban en el Banco Central Europeo. El mismo banco les daba dinero y lo volvían a depositar. Claro, ahí. Pero ahora les ha puesto un interés negativo para que no les compense. Eso. Y una cosa que no había hecho nunca el Banco Central Europeo, que es ponerle condiciones. Usted este dinero lo da a las pymes, nada de quedárselo ni de hacer esto que estaban haciendo ustedes. Las condiciones, yo le doy el crédito, primero no me lo deposite y si lo deposita pierde usted un 0,15, que no es mucho, pero puede para un banco, porque era muy fácil la vida, a mí me prestaban dinero, lo volvía a colocar y entonces ya ganaba. Ya ganaba dinero. Entonces eso ha desaparecido, pero se les va a prestar dinero, dice el Consejo del Banco Central Europeo, si prestan, es a cambio de préstamos que ellos hagan. No sé si a pymes, pero eso es lo que se les ha impuesto. Entonces el dinero se abarata. A los bancos que depositen ese dinero que han recibido otra vez en el que la ha prestado, esos tienen una pérdida. Y luego el Banco Central Europeo va a emitirá una serie bueno, venderá o dará crédito por 400.000 millones. Y una por una, lo que sí que está garantizado es que las hipotecas van a ser más baratas, porque esos tipos al final van a repercutir en el Euribor y la gente va a tener la tranquilidad, por lo menos, de que aquí, dicen 2 años aproximadamente, no subirá el Banco Central Europeo, con lo cual puede respirar el que tenga la hipoteca. El Euribor también va por su aire, ¿eh? No es automático el dinero que preste el Banco Central Europeo abarate las hipotecas. Sí. Y segundo, que los bancos dependen mucho de quién prestan con hipotecas. La condición de recibir el dinero es para prestar a las empresas, pero para prestar en hipotecas, pues habrá que verlo. Y tercero, yo diría a mis amigos oyentes que no se precipiten a coger hipotecas porque está el dinero barato, que piensen bien cómo pueden pagar mensualmente lo que deben, tanto el interés como el principal. Hombre, fundamental, pero hay una cuestión importante que afecta sobre todo a las empresas españolas, a las pequeñas empresas, a los autónomos, es la asfixia financiera. Gente que ya estaba metida en negocios y que no han cerrado porque vayan mal, sino porque sencillamente los bancos han cortado el grifo para que subsistan con créditos. ¿Eso puede mejorar a partir de ahora con estas medidas? Yo creo que sí que mejorará. Los bancos han cortado el crédito porque al mismo tiempo que se les daba liquidez, se decía, ustedes tienen poco capital, porque no están seguros. Y si viene otra crisis, ¿cómo van a resistirlo? Entonces, al mismo tiempo que se les da dinero, se les exigían más reservas de capital. Y eso hacía que una cosa con otra no fuera bien. Y además no querían prestar porque no se fiaban de cómo estaba la economía. Yo, si fuese banquero, pues me pensaría, si veo que la economía no arranca y viene alguien a decirme, deme usted dinero, pues yo diría, ¿cómo cree usted que va a crecer su negocio? ¿Cómo me lo garantiza usted? Si se ve que la economía empieza a subir, como está empezando a subir,
poco, pero España es el segundo país de Europa en tasa de crecimiento y eso quiere decir que hay más negocio. Y luego hay menos paro, hay más empleo para alguna gente, todo eso da una impresión distinta por la cual los bancos no solo tendrán fondos, sino que además les obligarán a prestarlos y además los prestarán quizá con menos miedo que antes. A ver, Jaime. A ver, don Pedro, porque todas estas cosas pasan por algo, ¿no? Cuando el Banco Central tiene que venir con el trabuco y empezar a insuflar 400.000 millones de euros, que se dice pronto, es porque en el fondo algo estaba ocurriendo que no era bueno para el conjunto de la economía. Es decir, teníamos el consumo bastante paralizado, teníamos una amenaza de deflación. Esto lo aplaudimos todos. Si hay que aplaudirlo con las orejas, se aplaude. Pero ¿qué es lo que había, los nubarrones que se estaban cerniendo sobre la Unión Europea? El nubarrón principal es la cantidad de deuda que tenemos todos. El país tiene un equivalente al PIB anual en deuda, el 100%, virtualmente. Y luego las familias teníamos una deuda pues que pasaba alrededor del 130% de lo que es la deuda de lo que teníamos de ingresos. Entonces, cuando hay tanta deuda y hay que devolverla, pues la gente duda. Y luego la economía estaba muy parada por distintas razones. Solo si la economía empieza a arrancar un poco y además hay más dinero y está más barato, entonces solo entonces creo que los bancos van a prestar a las pymes, entre otras. A ver, tenía la palabra Luis, pero respetar un poquito el orden. Le he dado a Luis, a Curry y Eva. Y Charo, venga. Profesor, una pregunta muy rápida. ¿Por qué usted es escéptico de que vaya a haber una reacción inmediata si el Banco Central Europeo ha condicionado la liquidez a que el crédito vaya a pymes y familias? Ese dinero va directo, se Habrá supone, bancos que no quieran esa liquidez. Pero para bien, pues no la recibirán. Eso, y siguen corriendo así. ¿Y habrá bancos españoles, usted cree? Porque de los países de la Unión Europea donde están más asfixiadas el crédito es España. Está a la cabeza de la asfixia. El otro día salía no sé si estaría bien, unas comparaciones de la facilidad de crédito que pueden conseguir las empresas en Alemania. Vamos, ya quisiéramos aquí. Alemania, o sea, les dan el dinero en cuanto lo piden. Alemania es otra cosa, pero si nos vamos a Portugal... Ah, bueno, Portugal, claro, y Grecia, Irlanda, claro. Somos los países que lo pasamos mal. A mí la Claro. justicia me parece estupenda, pero evidentemente le veo dos problemas. Uno, que es verdad que los bancos van a prestar más dinero relativamente, porque claro, los avales que exigen los bancos siguen siendo los mismos. A mí me explica muchas veces el de mi banco, no te creas que más, el director Cuando fuiste de mi a pedir... sucursal, no, siempre me dice, siempre tenemos dinero para dar a quien ya tiene. Es decir, el problema es darle a quien no tiene y que como ahora dejar un piso de aval ya no vale porque un piso vale muy poco y los bancos están hartos de tener pisos, el aval que te exige un banco va a seguir siendo alto. Y dos, un inconveniente que yo creo que hay que avisarle a la gente. La bajada del tipo de interés a prácticamente cero, porque ya es casi cero, supone que los depósitos y el interés que recibe la gente que tiene dinero en el banco va a ser bajísimo. Eso ya. cae. Que te den un depósito, un Eso interés del baja. 1% en un depósito va a ser ya poner una pica en Flandes. Cuando hace nada estaban dando el 3 y el 3,5, casi Y el el 4 4. por un depósito en cualquier Bueno, hace banco. ya bastante. ¿Eso no es muy grave también para la gente Bueno, de la grave, calle? sí, cuando ocurre una cosa como una deflación, entonces quienes sufren por la deflación son los bancos que tienen activos. Los activos de los bancos y lo que les van a devolver, ahí sufren. En cambio, los que ganan son los pensionistas y otros que tienen unos precios más bajos que pagar.